Bien, vamos a dar inicio entonces. Buenas tardes a todos los participantes. Le damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Bienvenidos a la telecapacitación sobre trastornos del espectro de hipermovilidad articular, enfoque rehabilitador. Estamos a cargo del médico cirujano Karen Amaya del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón del Ministerio de Salud, invitados de la Dirección de InfoSalud. Antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos a enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom y el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para absolverlas al término de la ponencia. Buenas tardes, doctora Karen. Quedamos atentos a su exposición. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Saludo la iniciativa del MINSA por siempre hacer la capacitación a todos los profesionales de la salud. Bueno, empiezo ya. El tema es trastornos del espectro de hipermovilidad articular y, bueno, el enfoque rehabilitador. Esta es la agenda que vamos a tocar. Cuando hablamos de hipermovilidad articular es simplemente hablar de un rango de movimiento de la articulación más allá de lo normal, que puede ser un hallazgo en el examen físico. Ahora, tenemos también síndromes genéticos que tienen o se asocian con alguna hipermovilidad articular. Por ejemplo, algunas enfermedades o trastornos del tejido conectivo, el síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, síndrome de Loeys-Dietz, síndrome de Larsen y síndromes típico-rinofalángicos. Ahora, con respecto a miopatías hereditarias, también tenemos la miopatía de Bethlen, de Ulrich, entre otras también. El síndrome de Down también, dentro de sus características, también se puede encontrar hipermovilidad articular. Ahora, ¿qué con respecto a la historia? El primero que habló sobre hipermovilidad o que detectó hipermovilidad articular fue Hipócrates en el siglo IV a.C. Él observó en los pueblos escitas que tenían mayor movilidad en la articulación del hombro y en la articulación del codo. Luego, en 1967, ya Kirk es quien observa en un grupo de familias estos rasgos característicos de hipermovilidad y le denomina síndrome de laxitud ligamentosa familiar. En el año de 1973, Beighton, o Salomón Beighton, es el que hace su estudio en población africana y quien nos da ya los criterios de Beighton. Entre el 2000 y el 2017 se habló de varios términos para la hipermovilidad articular. Se denominaba síndrome de hiperlaxitud articular, síndrome benigno de hipermovilidad articular, síndrome de hipermovilidad, e incluso se le llamó Ehlers-Danlos de tipo 3. Entonces, muchas veces había mucha confusión y todos eran agrupados dentro del mismo diagnóstico. Pero a partir del 2017 a la actualidad, se decidió separar este diagnóstico en un grupo como trastornos del espectro de hipermovilidad y otro grupo como Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. Entonces aquí tenemos los términos antiguos que ya no deberíamos usar. Uno es el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 3, el síndrome de hipermovilidad o síndrome benigno de hipermovilidad articular, síndrome de hiperlaxitud articular, hiperlaxo y peor todavía el término hipotónico. Con respecto al término hiperlaxo, se refiere que ya no lo debemos usar porque al hablar de hiperlaxitud no necesariamente es lo mismo que hablar de hipermovilidad. Entonces, cuando uno habla de hipermovilidad, significa un aumento del rango más allá de lo normal. Cuando hablamos de laxitud o hiperlaxitud, se refiere necesariamente a que la articulación sea inestable. Entonces, no todas las articulaciones inestables van a ser hipermóviles. Por eso es que ya se prefiere no usar ese término de laxitud o hiperlaxitud. Como vemos, la inestabilidad articular nos puede dar riesgo también de tener dislocaciones articulares, esguinces, lesiones de tejidos blandos. Entonces, como decíamos, hablamos de hipermovilidad articular como un rango más allá de lo normal. Entonces, una persona puede tener hipermovilidad articular simplemente como hallazgo, sin ningún otro síntoma agregado, y otro grupo es el que tiene trastorno del espectro de hipermovilidad articular. Ahorita vamos a ver en qué se diferencian los dos y cómo nos puede ayudar también para hacer nuestro diagnóstico clínico. Cuando hablamos de clasificación de hipermovilidad articular, hablando como la característica, no más del rango más allá de lo normal, usamos el score o el puntaje o criterios de Beighton, ¿no? Lo que habíamos mencionado, que son criterios un poco antiguos, pero se siguen usando, del estudio de Beighton en el año 1973, ¿no? Él lo utilizó población africana, en la cual determinó estos criterios, ¿no? Uno es la posición del pulgar en el antebrazo,
e hizo la evaluación en cada extremidad, ¿no? Izquierda, derecha. Hiperextensión de la rodilla, más de 10 grados, izquierdo, derecho. Dorsiflexión del quinto dedo, que sobrepase los 90 grados. Ahorita vamos a ver unos videos para que sean más explicativos también. Izquierdo y derecho. Hiperextensión del codo, más de 10 grados, ¿no? Izquierdo y derecho. Y tocar con las palmas el suelo sin flexionar las rodillas. Es un punto. Ahora, estos criterios tienen una sensibilidad de un 85% y una especificidad del 91%. Ahora, se habla de un score de más de 5, más de 4 es considerado hipermovilidad articular generalizada. Es decir, a partir de los 5 criterios que ya son positivos, recién yo puedo decir, ese tiene hipermovilidad generalizada. Entonces aquí en este video vamos a poder observar aquí la rodilla, ¿no? Cómo se va a hacer esta hiperextensión. Y la pequeña va a ser tocar con las palmas el suelo sin flexionar las rodillas, ¿no? Luego vamos a observar este otro video donde podemos ver la hiperextensión del codo de más de 10 grados, bastante claro. Luego podemos observar la posición del pulgar en el antebrazo, y eso tiene que ser de manera suave, ¿no? No tenemos que forzar la articulación y generar dolor. Luego la hiperextensión del quinto dedo, más de 90 grados. Bien, aquí podemos ver otro video donde observamos la posición del pulgar en el antebrazo. Muy bien, entonces usando los criterios de Beighton es que podemos nosotros clasificar la hipermovilidad articular según el número de articulaciones comprometidas. Lo podemos llamar hipermovilidad articular generalizada, hipermovilidad articular localizada, hipermovilidad articular periférica e hipermovilidad articular histórica. Entonces, generalizada, habíamos dicho los criterios de Beighton a partir de 5 para arriba, ¿no? 5 puntos positivos para arriba es considerado ya hipermovilidad articular generalizada. Ahora, cuando hablamos de localizada sería menos de 5, ¿no? 4 o 3 o menos, ¿no? Entonces puede ser una hiperextensión, ¿no? De la rodilla, ¿no? O el geno recurvatum, y ya es considerado como hipermovilidad articular localizada. Ahora, cuando hablamos de hipermovilidad articular periférica, eso se refiere a que sea esta hipermovilidad a nivel de manos y pies. Ahora, esto es común en niños, pero también hay que hacer un diagnóstico diferencial con Ehlers-Danlos de tipo vascular, donde también podríamos encontrar como un rasgo característico esta hipermovilidad periférica. Luego tenemos la hipermovilidad articular histórica. Esta se refiere a pacientes ya adultos que se piensa que de pequeños pudieron haber tenido hipermovilidad articular y de repente al momento no cumplen con los criterios de Beighton, pero se puede hacer uso de este cuestionario, un cuestionario de los 5 puntos de Hacking y Graham, donde aquí lo vemos más grande, donde tiene algunas preguntas en relación a los criterios de Beighton, ¿no? Por ejemplo, ¿puede o pudo alguna vez tocar el piso con las palmas de las manos sin flexionar las rodillas? ¿Puede o pudo alguna vez doblar el pulgar hasta tocar el antebrazo? Durante la infancia, divertía a sus amigos contorsionando su cuerpo de maneras extrañas o haciendo splits, que son aberturas de piernas. Durante la infancia o adolescencia, se dislocó el hombro o la rótula más de una vez y si se considera doblemente articulado. Entonces, cuando tenemos respuesta afirmativa de 2 o más preguntas, también nos da una sensibilidad del 84% y una especificidad de 80%. Entonces, ahí ya teníamos solamente la clasificación de hipermovilidad articular según el número de articulaciones. Ahora, también la hipermovilidad articular la podemos clasificar según la sintomatología. Entonces, cuando hablamos de según los síntomas, podemos tener sujetos asintomáticos, es decir, los que tienen solamente la hipermovilidad articular y están totalmente bien y no pasa nada. Luego tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil y otro grupo que ya es el trastorno del espectro de hipermovilidad. Entonces, a este grupo, tanto el Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil como el trastorno del espectro de hipermovilidad, antes lo conocíamos como síndrome de hipermovilidad articular, síndrome benigno de hipermovilidad articular, síndrome de hiperlaxitud articular, ¿no? Pero como les había mencionado al inicio, a partir del 2017 se decidió separar a estas dos entidades. Entonces, primero vamos a comentar algunas cosas sobre el Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. Entonces, dentro de la clasificación de los diferentes tipos de Ehlers-Danlos, tenemos el tipo clásico, vascular, el tipo hipermóvil, tipo escoliótico, entre otros. Podemos observar, todos tienen una herencia autosómico dominante y todos tienen un marcador genético, menos el tipo hipermóvil, ¿no? El tipo hipermóvil es el único que no tiene un marcador genético. Entonces, como era el único que no tenía ningún marcador,
se decidió, en el 2017 salieron unos criterios para ayudar a su diagnóstico. Entonces, estos criterios incluyen rasgos de hipermovilidad, rasgos clínicos y exclusión de otros diagnósticos que pudieran explicar la hipermovilidad articular. Entonces, dentro del criterio 1 para este tipo de Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil, se considera hipermovilidad articular generalizada. Y lo divide también de acuerdo a ciertas edades de los niños o ya los adultos, ¿no? Por ejemplo, si son, para hipermovilidad articular generalizada, si son niños prepúberes y adolescentes, tienen que tener mayor o igual a 6 puntos. En el caso de hombres y mujeres en la edad de la pubertad, hasta los 50, mayor o igual a 5 puntos, y en hombres y mujeres mayores de 50, mayor o igual a 4 puntos. Ahora, en la persona que por algún motivo no se pudiera realizar completo los criterios de Dayton, se podría usar también el cuestionario de los 5 puntos de Hacking y Graham, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tenía una amputación o se hacía ruedas o cirugías anteriores, en los cuales no pudiera ser completo el Dayton, puedo usar el otro cuestionario para complementar mi criterio y mi evaluación. El criterio 2 nos habla de algunas características, primero clínicas, ¿no? Por ejemplo, la piel inusualmente suave y aterciopelada. Luego, la hipersensibilidad cutánea. Ahora, con respecto a la hipersensibilidad cutánea, no es que yo agarre el dorso de la mano e hiperextienda y digan, bueno, tienen la hipersensibilidad. Así no es, sino es en el antebrazo no dominante, en la cara anterior, y hacemos una hiperextensión, como ven aquí en la imagen, ¿no? Que sea más de 1.5 centímetros. Entonces, si es más de 1.5 centímetros, recién yo puedo decir es hiperextensible, ¿no? Es una piel hiperextensible. Ok, luego tenemos estrías inexplicables, pápulas pisogénicas, hernias abdominales recurrentes o múltiples, cicatrices atróficas, prolapso del suelo pélvico, uterino, rectal, hacinamiento dental, paladar alto estrecho, aranodactilia, relación brazada-altura mayor o igual a 1.05, prolapso de la válvula mitral y dilatación de la raíz aórtica con una puntuación de más de 2. Luego tenemos como característica B antecedentes familiares, ¿no? Generalmente familiares de primer grado que ya tengan el diagnóstico de Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. Y el tipo C es ya asociado con dolor, ¿no? Dolor crónico. Dolor musculoesquelético en 2 o más articulaciones recurrente diariamente durante al menos 3 meses. Dolor crónico y generalizado durante 3 meses. Y dislocaciones articulares recurrentes o inestabilidad franca de las articulaciones en ausencia de un trauma. Luego tenemos el criterio C, en el cual sí deben cumplirse todos, que es más descartar otros diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, otros tipos de Ehlers-Danlos, otras enfermedades del tejido conectivo como lupus, artritis reumatoide, y otro diagnóstico en lo cual de repente haya hipotonía o laxitud, en la cual puede haber confusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, no existe un síndrome de Down más Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil, ¿no? Es síndrome de Down, ya que dentro de sus características puede tener articulaciones hipermóviles, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos visto el Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil, pero nos queda el trastorno del espectro de tipo hipermóvil. ¿Quiénes son ellos? El trastorno del espectro de tipo hipermóvil son aquellos que tienen sí la hipermovilidad articular, que no cumplen con todos los criterios del 2017 para ser catalogados como Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil, pero además tienen un síntoma o manifestación musculoesquelética, ¿no? Por ejemplo, trauma, dolor, alguna alteración ortopédica. Entonces, los trastornos del espectro de hipermovilidad también lo podemos diferenciar en 4 tipos. Y esto es de acuerdo a lo que habíamos visto, el número de articulaciones comprometidas. Entonces, así como había hipermovilidad articular generalizada, hipermovilidad articular periférica, hipermovilidad articular histórica, hipermovilidad articular localizada, también tenemos trastorno del espectro de tipo hipermóvil generalizado, trastorno del espectro de tipo hipermóvil periférico, localizado e histórico. Entonces, ¿a qué se refiere el trastorno del espectro de hipermovilidad generalizada? Es decir, que tenga la hipermovilidad generalizada, 5 articulaciones a más, que tengan mayor rango de lo normal, más una manifestación musculoesquelética secundaria. ¿Qué se refiere al trastorno del espectro de hipermovilidad periférica? Que tengan la hipermovilidad tanto en manos y pies, más una manifestación musculoesquelética secundaria. Localizada es similar, que tengan la hipermovilidad
a partir de 4 puntos, ¿no? Habíamos dicho 4 o menos en articulaciones individuales, más una manifestación musculoesquelética secundaria, y la histórica en el paciente adulto que probablemente tuvo de pequeño, que salía positivo el cuestionario de Hacky-Gram, más una manifestación musculoesquelética. Entonces ahí tenemos esa diferenciación, ¿no? Un grupo, si el grupo no encaja dentro del trastorno del espectro de tipo hipermóvil, nos quedaría entonces dentro del trastorno del espectro de hipermovilidad, y lo podemos diferenciar en sus diferentes grupos, ¿no? Generalizado, localizado, periférico o histórico. Entonces, en general sobre la hipermovilidad dentro de la epidemiología, hablando de hipermovilidad como un término ya, como un rasgo, un signo en el examen físico, varía entre 10 a 30%, es más común la hipermovilidad en la extremidad derecha, en mujeres, en raza negra, y la prevalencia de todas maneras disminuye con la edad, ¿no? Uno aumenta en edad y va a tener menos movilidad que cuando era más pequeño. Aquí en este cuadro, en este mapa, podemos observar aquellos lugares donde hay más prevalencia de hipermovilidad a diferencia de otros, ¿no? Por ejemplo, el estudio de Beighton fue en población africana, donde tienen mayor hipermovilidad articular. Aquí en América, ¿no? Vemos que está en amarillo, más o menos un 15%, en Europa un poco menos. Entonces, dentro de la epidemiología hay un estudio en población peruana. El estudio va desde el 2001, del 2001 en 2019 sujetos de 5 a 45 años que usaron los criterios de Beighton, donde encontraron que había un 21.2% de hiperlaxitud. Aquí lo denominaban hiperlaxitud porque en ese año todavía se usaba ese término, y era mayor en mujeres que hombres. Ahora, los individuos con hiperlaxitud, en esto es un estudio también del 2009, tenían mayor incidencia de hiperlaxitud a nivel del tobillo, y la asociación con dolor muchas veces es en dolor en las articulaciones de carga, ¿no? Como la rodilla o el tobillo. Aquí vemos que también hay asociación con dolor miofascial cervical, dolor de tipo neuropático, y hay un estudio donde se habla de que la esclerosis idiopática se encuentra hasta un 54.1% tienen hipermovilidad articular, ¿no? Entonces esto es bastante importante, ya que a nuestros pacientes que tuvieran hipermovilidad articular habría que hacerles un seguimiento porque durante la adolescencia podrían desarrollar alguna escoliosis idiopática, ¿no? Ya con este componente de rotación de los cuerpos vertebrales. Ese es otro estudio que nos habla de estudiantes universitarios. Este ya es un estudio del 2021, donde ya menciona de que la prevalencia de hipermovilidad articular generalizada va de 12.5 a 26%, y en el estudio del Reino Unido nos habla de que un 3% de población de su población tienen trastorno del espectro de hipermovilidad, ¿no? Entonces, este estudio ya nos introduce ya este término, ¿no? En los términos nuevos, trastorno del espectro de hipermovilidad. Entonces, esta hipermovilidad puede también tener comorbilidades con artritis inflamatoria, trastorno del desarrollo de la comunicación, se habla también de TDAH, TEA, menorragia y dismenorrea, esclerosis idiopática del adolescente. Con respecto a la patogénesis, bueno, no hay algo específico, si bien no había un marcador genético, nos habla de mutaciones en algunos genes, ¿no? El gen TNXB, también nos habla de deficiencia de la proteína tenacin X. Ahora, también se menciona que hay una proporción anormal de colágeno. En estos pacientes no es que les falte colágeno o que necesiten un suplemento de colágeno, sino es simplemente que tienen una proporción anormal del colágeno tipo 3 sobre el tipo 1. El tipo 1 es el colágeno que generalmente encontramos en tendones, cápsula articular, piel, huesos, receptores nerviosos, y el tipo 3 es en los lugares donde necesitamos mayor distensión, como en los intestinos y los vasos sanguíneos. Entonces, en la persona que tiene hipermovilidad articular, en los lugares donde tiene la articulación más móvil, en vez de tener más colágeno tipo 1, tiene un poco más del colágeno tipo 3, ¿no? En cuestión de proporción, pero no significa que le falte o que necesite suplementos de colágeno. Ahora, también vamos a encontrar en la hipermovilidad o incluso en los trastornos del espectro de hipermovilidad alteración de la propiocepción, ¿no? Ahora, la consecuencia de la proporción alterada es que llega la información al sistema nervioso central de forma deficiente o retardada, lo que produce una inadecuada protección muscular y hay un incremento del riesgo de daño y una recurrencia y persistencia del dolor.
Entonces también se menciona dentro de la patogénesis, aquí hay una disfunción del sistema autónomo o del sistema nervioso autónomo que se van a encontrar alterados. Por eso van a haber alteraciones a nivel del sistema entérico, alteraciones a nivel del sistema simpático, como las reacciones hacia el estrés o cómo controlar el estrés, y el sistema parasimpático que nos proporciona mayor equilibrio en reposo, ¿no? Entonces va a haber una alteración de los tres. Ahora, con respecto a la genética, habíamos mencionado que no hay un marcador específico, pero sí hay se menciona de una herencia autosómico dominante débil, ¿no? Por eso es que en familias podemos encontrar hipermovilidad o el trastorno del espectro tipo hipermóvil o el mismo Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. Ahora, con respecto al dolor, en el trastorno del espectro y en el síndrome de Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil, generalmente el dolor es más frecuente en las articulaciones donde hay mayor carga. Es por eso que muchas veces vemos a niños, sobre todo, que se quejan de dolor en las rodillas, en las piernas, sobre todo en las noches, después de haber hecho actividad física, correr, hacer educación física en el colegio, pero reposan o les ponen una frotación y les pasa el dolor, ¿no? Y eso se debe a que este sobreestiramiento de la articulación, por ejemplo, en la rodilla que se da más al recurvato, nos va a producir microtraumas repetitivos que van a generar una inflamación y por ende es que el paciente va a presentar el dolor. Entonces vamos a ver acá sobre la clínica, tanto del Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil como del trastorno del espectro. Entonces, para la clínica tiene que tener de todas maneras la hipermovilidad más manifestaciones secundarias, ¿no? Puede ser manifestaciones de trauma, macrotrauma o microtrauma. Una de ellas es el dolor crónico también, el dolor crónico que es recurrente, como les había mencionado antes, en articulaciones sobre todo de carga, rodillas, tobillos. La propiocepción se encuentra alterada. Muchas veces hemos visto en la consulta a niños que les mencionan, ¿no? Que me parece que es torpe, que se cae cada rato, pero no mete los pies, ¿no? Simplemente no tiene buen equilibrio, ¿no? Y esto es consecuencia de la propiocepción alterada que se asocia con esta hipermovilidad y este trastorno del espectro de hipermovilidad o el mismo Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. Ahora, no solamente tiene pobreza en su coordinación motora gruesa, sino también dificultad en la coordinación motora fina. Por eso es que hay problemas de repente para agarrar el lápiz, o se cansa de escribir, o dificultad en el uso de las tijeras, o otros instrumentos también de grafomotricidad, ¿no? En el colegio. Ahora, otros rasgos musculoesqueléticos que podemos encontrar en estos pacientes pueden ser el pie plano flexible, ¿no? Deformidades como cifosis, escoliosis o hiperlordosis, eh, displasia de desarrollo de caderas, que también podría asociarse, o un retraso también al caminar o al iniciar la marcha. En adultos podemos observar también dolor no inflamatorio, dolor a nivel sobre todo en la columna, luxaciones articulares, lesiones de tejidos blandos, pérdida progresiva de la movilidad, pero más porque el paciente al tener dolor ya no quiere hacer la actividad física, o osteoporosis prematura, disfunción autonómica, desórdenes de la función gastrointestinal y laxitud en otros tejidos. En la piel también podemos observar la hiperextensión de la piel. Ya había mencionado antes que la hiperextensión se evalúa en el antebrazo no dominante y haciendo una extensión de más de 1,5 centímetros. La textura de la piel aterciopelada, podemos encontrar también estrías, una fácil formación de hematomas, sangrados de repente prolongados, mala cicatrización o cicatrices de paredes atróficas. Entonces, el diagnóstico va a ser un diagnóstico por exclusión. Obviamente tenemos que excluir las otras causas. Entonces, cuando ya excluimos que no sea artritis reumatoide, que no sea lupus, que no sea otras causas de Ehlers-Danlos, recién yo me puedo quedar con el diagnóstico de o trastorno del espectro o de repente el Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil cumpliendo los criterios del 2017. Entonces tenemos hipermovilidad más manifestaciones musculoesqueléticas, la podemos dividir. Un grupo es trastorno del espectro y otro grupo es Ehlers-Danlos tipo hipermóvil, ¿no? No se olviden, para Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil necesariamente tenemos que cumplir con los criterios del 2017 y los que no encajan en el Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil quedarían como trastorno del espectro de tipo hipermóvil, ¿no? O hipermovilidad, diferenciándose en sus diferentes grados, ¿no? Generalizado, localizado, periférico o histórico. Hay que hacer de todas maneras siempre un diagnóstico diferencial con otros problemas del tejido conectivo, ¿no? Como otros tipos de Ehlers-Danlos, el MARFA, osteogenesis imperfecta, entre otros.
Entonces, ¿cómo lo manejamos? ¿Qué con respecto al tratamiento? ¿A quién es que realmente va a ir a terapia física? ¿A quién le vamos a hacer un tratamiento? ¿No? A los pacientes sintomáticos. A los pacientes asintomáticos que simplemente hayan sido un hallazgo, esa hipermovilidad articular, lo que nosotros podemos decirle, bueno, practique deportes, haga actividad física, una mejor condición siempre va, física va a dar más estabilidad y mejor, va a mejorar su tono muscular. A los que ya tienen síntomas, sí hay que diferenciarlos si es trastorno del espectro o síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil, y a ellos sí van a requerir un manejo específico. El manejo siempre en rehabilitación va a ser en un equipo multidisciplinario. El médico trabaja junto con el licenciado en terapia física, licenciados en terapia ocupacional, psicólogos e incluso los técnicos ortesistas en el caso de que necesitar alguna férula o algún dispositivo especial para proteger la articulación. Al inicio podemos dar una terapia farmacológica, pero es solamente temporal para el manejo del dolor, ¿no? Que podrían ser años. Con respecto al tratamiento no farmacológico, está indicado sobre todo la terapia física, ¿no? Los ejercicios para mejorar su tono, su fuerza muscular y que no vuelvan a presentar el dolor. También podemos usar de repente taping, ¿no? Para también ayudar a dar mayor estabilidad a la articulación y propiocepción también. Incluso se menciona también dentro del manejo uso de TENS o proloterapia o alguna prenda compresiva, de repente zapatos o plantillas ortopédicas en el caso de que tuviera alguna alteración de la pisada, ¿no? Porque habíamos dicho que podría asociarse a pie plano valgo flexible. Entonces, dentro de las intervenciones no farmacológicas, lo primero es la educación. Hay que educar tanto al paciente como a la familia. Hay que mencionarles que la hipermovilidad articular, bueno, de todas maneras va a disminuir con la edad, es una condición que lo ha heredado, ¿no? De los familiares, pero igual ellos conforme han crecido, han disminuido su flexibilidad, entonces el niño conforme va a crecer, va a disminuir su hipermovilidad. Ahora, lo que sí tiene que hacer es ejercicio de forma continua para que no tenga dolor, porque en el caso de que un paciente esté totalmente desacondicionado, tenga una vida muy sedentaria y de pronto haga alguna actividad física, allí es donde se va a empezar a manifestar dolor articular o musculoesquelético. Entonces el ejercicio o ya la parte de la terapia física incluye fortalecimiento muscular. Si tiene dolor, obviamente al inicio la terapia tiene que ser enfocada a disminuir el dolor. También se habla de terapia cognitivo-conductual en el caso de pacientes ansiosos, fibromialgicos, ¿no? Un apoyo de psicología. Dentro de los ejercicios de fortalecimiento están los ejercicios de cadena cinética cerrada. También puede ser ejercicios con bandas elásticas, como vemos en la imagen, donde ayudan a incrementar las fibras de tipo 1, que son las fibras rojas, las que se agotan menos, las que dan mayor soporte a la columna, al tronco y mejoran el tono. Ahora, los ejercicios no tienen que provocar dolor. El ejercicio de fortalecimiento también se ha demostrado que reduce también el dolor, incrementa la propiocepción. Se puede hacer uso aquí de Teraban, ¿no? Ahora, para nosotros realmente ver mejoras, incluso sobre todo en el dolor, el paciente debe hacer ejercicio continuo de por lo menos 5 meses. Entonces, por ello que muchas veces no funciona cuando el papá nos menciona en la consulta que su hijo hace natación el verano, ¿no? Son, de repente solamente 2 meses y ya con eso todos los años nada más, ¿no? Entonces con eso no, realmente no va a fortalecer y va a producir ningún cambio. Si nosotros queremos realmente cambios y mejora en su tono, su postura, su propiocepción, que no tenga dolor, el ejercicio debe ser continuo por lo menos 5 meses seguidos. El ejercicio puede ser en agua, natación, o ejercicio incluso en elíptica también, porque se refiere que tienen poco impacto, o en bicicleta estacionaria. Luego también es importante el manejo en terapia ocupacional, ya que muchos de los pacientes tienen problemas en la motricidad fina, la grafomotricidad en el colegio, al agarrar el lápiz, el lapicero o al usar las tijeras. También en la terapia ocupacional se va a trabajar lo que es la ergonomía. Ahora, con respecto a deportes, hay deportes que están indicados y hay deportes que no. En aquellos deportes que tienen riesgo de daño son aquellos deportes de contacto, ¿no? Por ejemplo, el fútbol americano, el rugby. Ahora, los deportes como la gimnasia y el ballet profesional lo que hacen es aumentar este rango articular, ¿no? Entonces, si el paciente ya tiene hipermovilidad articular, entonces no es recomendable que practiquen esos deportes.
Lo que sí están recomendados son ejercicios que sean de fortalecimiento. Puede ser natación, de preferencia que haga todo el año, ¿no? Pero ya habíamos dicho que por lo menos 5 meses de ejercicio continuo. Pilates, tai chi, qigong, yoga, danza, ¿no? La idea es que haga un ejercicio que no le produzca dolor y también motivar a los niños, sobre todo a que hagan una actividad que les guste, ¿no? Por ejemplo, si no le gusta natación, es imposible obligarlo a decir, no, vas a hacer natación todo el año, ¿no? Entonces va a ir con una, molesto y no va a ser tan efectivo tampoco. Entonces, ¿cuáles son algunos signos de alarma? Son que haya el paciente que tenga contracciones o luxaciones recurrentes, que tenga dolor crónico difuso, que tengan artralgias asociadas o positividad de rectantes de fase aguda, que ya estaría hablando de otros diagnósticos, ¿no? De repente una artritis reumatoide juvenil, o articulaciones con signos inflamatorios o inestabilidad postquirúrgica recurrente. Entonces, algunos puntos de importancia que hay que resaltar de esa presentación. Uno es que ya no debemos llamarlo síndrome benigno de hipermovilidad, ¿no? Síndrome de hiperlaxitud, el hipotónico, ¿no? Sino ya podemos nosotros ahora, a partir de 2017, hacer la diferencia. El grupo es Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil, que son aquellos que cumplen los criterios del 2017, y el otro grupo son los trastornos del espectro de tipo hipermóvil, ¿no? Que es la suma de hipermovilidad más síntomas musculoesqueléticos y neurofisiológicos. Y sobre todo resaltar en todos los pacientes la importancia del fortalecimiento físico. De todas maneras, a pesar de que tenga dolor, poco a poco disminuir el dolor, pero ir incrementando la actividad física, ya que el sedentarismo al final va a producir mayor dolor y mayor desacondicionamiento del paciente. Muy bien, eso es todo. Si tienen alguna pregunta. Bien, muchas gracias, doctora Karen, por su excelente exposición y agradecemos también a todos los participantes. Los invitamos a enviar sus preguntas a través del chat. Doctora, una consulta que nos realizan, ¿qué provoca la hipermovilidad? En realidad no hay algo que lo provoque, es una condición hereditaria. Hay una herencia ya demostrada que es autosómico dominante, si bien de repente no hay una penetrancia completa, pero sí las familias lo tienen, ¿no? La hipermovilidad. Ahora, otra cosa sería de que una persona, por ejemplo, se dedique al ballet profesional, al gimnasio profesional, ¿no? Entonces ahí ya serían una hipermovilidad adquirida, ¿no? Entonces es muy distinto. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita es ya hablándose de una condición hereditaria. Muchas gracias, doctora. Una consulta que nos realizan también es, ¿qué pasa si no se trata la hiperlaxitud? Ah, ya. Primero, bueno, ya no hay que llamarle hiperlaxitud, hay que llamarle hipermovilidad articular. Si el paciente simplemente, o la persona en realidad tiene simplemente hipermovilidad articular, lo que sí es recomendable, indicación de que haga actividad física, que haga deporte, sobre todo deporte de fortalecimiento, puede ser natación, pilates. Bueno, ahora, una cosa es simplemente tener la hipermovilidad y otra cosa ya es tener el trastorno del espectro de hipermovilidad, que serían manifestaciones secundarias, ¿no? O que tenga dolor o que tenga mala postura, de repente una postura cifótica, ¿no? Entonces, a la larga, sí, si tiene una mala alteración de su postura, lo que al inicio puede ser reductible o corregible, ¿no? Con ejercicios simplemente de terapia física o algún tipo de ejercicio, se puede volver ya estructurado y puede requerir ya un manejo mayor por rehabilitación, ¿no? De repente algún uso de un corset, inclusive un corset ya rígido, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta eso. Gracias, doctora. Otra consulta que nos realizan es, ¿hay una edad límite para diagnosticar la hipermovilidad articular, inclusive en adultos? En adultos no, pero sí en niños se refiere que a partir de los 3 años recién podríamos nosotros hacer ese diagnóstico o incluso evaluar los criterios de Bayton. Hay algunos que dicen a partir de los 3 años y medio, ya que antes los niños de todas maneras son bastante flexibles, entonces todos tendrían hipermovilidad y eso no sería correcto, ¿no? Entonces a partir de los 3 años, 3 años y medio es que recién yo puedo utilizar los criterios de Bayton y hacer el diagnóstico. ¿Podría yo considerar, no, bueno, este pequeño puede tener una tendencia a tener hipermovilidad porque sus familiares lo tienen, porque su hermanito mayor lo tiene?
pero a partir de los 3 años recién yo le puedo hacer esta evaluación. Gracias, doctora. Otra consulta, ¿qué experiencia tiene con la proloterapia y la dextrosa, la mezcla con lidocaína? Bueno, generalmente la proloterapia sí es muy buena, pero lo podemos usar sobre todo en adultos, ¿ya? ¿No? Cuando ya tienen esta inestabilidad de la articulación. Ahora, en niños muchas veces bueno, provocaría mucho rechazo, ¿no? Porque produce, la proloterapia, como conocen, al inicio produce, lo que queremos es producir mayor inflamación, entonces va a producir mayor dolor durante los primeros días, porque lo que se quiere es activar esa cascada primero la inflamación y después cicatrización para que el tejido disminuya o sea mucho más estable, ¿no? Entonces, en niños como que no está indicado. Igual, como les menciono, produciría más dolor. En el adulto sí lo podemos usar. Igual tenemos que explicarle al paciente adulto que los primeros 3 días le va a producir dolor. Incluso se recomiendan paracetamol para disminuir el dolor durante los primeros días, porque el efecto de la dextrosa de por sí queremos que produzca mayor inflamación para que el cuerpo posteriormente cicatrice. Ahora, con el uso de la lidocaína, sí se puede usar lidocaína, pero en realidad es lo mínimo, ¿no? Tiene que ser el efecto de la destroza, combinada en realidad con el cloruro de sodio. Bien, doctora, vamos a finalizar con esta pregunta que nos indica, ¿y hasta qué edad se podría decir que la persona presenta hipermovilidad? Como habían visto en los criterios, son incluso personas adultas de más de 50. A una persona adulta le podemos hacer el cuestionario de Hacky-Gram, en el cual podemos hacerle las preguntas si ha tenido mayor laxitud de pequeño, ¿no? Si podía abrirse de piernas de pequeño, si podía hacer posturas extrañas. Entonces, sí, sí pueden ser pacientes adultos, ¿no? Que haciendo el cuestionario de Hacky-Gram. Y sería hipermovilidad articular histórica. Bien, agradecemos a los participantes por las preguntas realizadas. Gracias, doctora Karen. ¿Tendría alguna recomendación final para nuestros participantes? En general, a todos sí les recomendaría ya quitar el término de hipotónico, hiperlaxo y empezar a usar más el término de hipermovilidad articular. Incluso si ustedes buscan bibliografía en inglés, lo van a encontrar como hypermobility, ya no como hyperlaxity. Entonces, ya habíamos mencionado que hablar de hipermovilidad es hablar de una articulación con un rango más allá de lo normal y no necesariamente tiene que ser inestable. Y recomendar a todos los pacientes, ¿no? La actividad física, que eso es lo que va a ayudar de todas maneras a mejorar, no solamente al que no tiene síntomas, sino sobre todo al que tiene síntomas. Bien, muchas gracias, doctora Karen, médico cirujano del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, de Misa Perú, Japón. Ha sido un gusto tenerla con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Bien, agradecemos también a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones y visitar nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre las próximas actividades educativas. Muchas gracias.